cuál fue el camino de Los Hiperbóreos desde la grabación hasta el estreno, en qué lugares se ha presentado, un poco el camino tras la experiencia de grabar acá en Matucana 100. Después de que grabamos Los Hiperbóreos, dejamos unos meses de descanso. Necesitábamos como tener cierta... Bueno, vino febrero también, las vacaciones. Y dejamos unos meses como para reposar el proyecto, porque Los Hiperbóreos fue un proceso bien gutural, así bien como también como tenía mucho de improvisación o de mucha energía y no tanta planificación, y necesitábamos tener un espacio como para entender bien de qué iba, cómo afrontábamos la edición. Entonces la edición la retomamos y nos demoramos como un año finalmente entre el descanso y el trabajo de postproducción, y la estrenamos al final en la quincena de los cineastas en Cannes, y ha tenido un viaje por festivales que ha estado súper bien, y estuvo en cartelera en Chile también un periodo cortito. Y sigue viajando Los Hiperbóreos por festivales. Ese ha sido como el proceso. Y se ha mostrado también en algunas salas de arte, se ha proyectado. Buenísimo. Cristóbal, Joaquín, se acaba de generar la grabación de la película de La Plaga. Un poco, ¿cómo fue la experiencia y qué sensación les queda después del rodaje de la película misma de La Plaga? Bueno, la experiencia para mí fue increíble, muy maravillosa, muy profunda creativamente. Yo creo, fue un rodaje que tiene características muy distintas a todo lo que habíamos hecho antes, por varias razones. Yo creo que por la cantidad de gente involucrada y por el nivel de profesionalismo de estas personas involucradas. Entonces pudimos estar concentrados en la dirección de una manera, o de una claro, de una manera en que no lo habíamos hecho antes. Como que siempre nosotros estamos repartidos en miles de cosas. En la Casa Lobo era como la caricatura de esto. Éramos animadores, directores, fotógrafos, todo, básicamente. Y en este caso fue como todo lo contrario. Si bien estuvimos muy involucrados también con la dirección de arte, específicamente con las maquetas, que eso lo podemos explicar más adelante, estuvimos durante las 4 semanas del rodaje, estuvimos full concentrados en la dirección de actores, en la composición de los planos, en el desglose de planos para construir una escena, como cosas que están como tradicionalmente más vinculadas al oficio de la dirección. Y yo creo que eso para los dos fue algo nuevo, y es bueno que sea nuevo, de alguna manera. Nos gusta. Yo creo que cuando hicimos nuestro primer corto, Lucía, nos sentíamos en un pantano, nos sentíamos como en un lugar muy incierto. Terminábamos todos los días, me acuerdo, con una especie de vértigo, de como, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como, ¿qué es esta cosa? Y yo tuve un poco, como recobré un poco esas sensaciones de estar en un lugar nuevo, que es algo que yo creo que siempre busca como artista, estar en un lugar más o menos incierto, estar un poquito incómodo, estar como con cierta comodidad, pero también con mucha incomodidad. Yo creo que ese es como el espacio ideal de la creatividad, yo siento. Y ocurrió muy profundamente durante este rodaje. Sí, yo creo que, solo sumando otra cosa y apoyando lo que tú decías, Cristóbal, hay algo allá con este rodaje que era muy hermoso ver las caras de la gente que trabajaba en el rodaje, como muy fascinada con cómo se veía su trabajo. Hoy día recibimos de hecho un correo muy bello de Nicole, de la vestuarista, que no lo voy a ventilar, pero básicamente que estaba muy contenta y había quedado realmente feliz con su trabajo y con lo que veía. No, pero dijo que estaba contenta, ¿no? Claro, es la mejor, no. Yo sé que el arte también quedó contento, foto quedó contento, recuerdo la cara de la gente de los eléctricos, se llama, creo, que toda la gente que trabaja en foto, que miraban el rodaje con cara como de riéndose, porque era una cosa muy extraña y muy bella, y en ese sentido yo quedé muy contento con ver toda esta energía de gente talentosa y creativa que hacían que la película se nos fuera un poquito de las manos, en un sentido positivo. Y sumado a lo que decía, que estoy repitiendo un poco lo que tú dijiste, Chris, de otra manera, pero creo que también que esta peli tiene una cualidad que no pasó en Matucana, que es la primera película en que salimos a grabar a la ciudad.
Entonces en un momento en la peli los actores salen a la ciudad y nosotros salimos a grabar a un hospital, a un departamento, al cerro, a la calle. Y para nosotros también eso es primera vez que lo hacemos de esta manera. En Los Hiperbóreos fue la primera vez que trabajamos con una actriz, con Antonia y con Pancho Visceral, para un largo, digo. Y esta vez creo que sumado a que es un rodaje más complejo con artistas como teniendo más espacio para desarrollar su trabajo, también es una película en que salimos del closet o salimos a la calle. Justamente les queríamos preguntar también sobre eso mismo en cuanto a salir del espacio del centro cultural, pensando en que el eje Matucana tiene algunas características bastante particulares. Está el hospital, es un eje más bien industrial, como cuáles fueron esos otros lugares donde fueron a filmar y también por qué decidir filmar en estos espacios, qué les daba, qué riqueza les entregaba a la grabación. Fueron muy específicos los espacios a los que fuimos y no fueron en el eje Matucana. En un comienzo habíamos propuesto que fuera así, que fuera como todo acá en el barrio, pero nada, por cosas de producción no siempre es la decisión más eficaz. Entonces filmamos en el Cerro, San Cristóbal, que siempre estuvo desde un comienzo en el guión, esa escena ocurría en el Cerro San Cristóbal. Te imaginábamos como este espacio alejado de la ciudad y al mismo tiempo en medio de la ciudad, que el cerro tiene esa característica. Para mí el Cerro San Cristóbal es como mi lugar sagrado de Santiago, voy mucho. Ahora voy con mi hija, recuperé eso, porque antes de mi hija iba mucho, lo subía en bici siempre y ahora como que estoy recuperando ir con ella a los parques. Entonces teníamos esta cosa de una escena como hacia el final de la película donde la protagonista está mirando la ciudad, está haciendo algo que no voy a spoilear, pero está mirando la ciudad y la ciudad se tiene que sentir como cercana y lejana al mismo tiempo y el cerro nos entregaba eso. Filmamos en un hospital, que hubiera sido divertido hacerlo acá, pero no es es el Santa Rosa. Hospital Santa Rosa, en la calle Santa Rosa. En las calles igual un poco alrededor, pero sí. Barrio Yungay también. Sí, cierto. Hicimos unas tomas desde el auto también y grabamos en un departamento en Ñuñoa que no tiene nada que ver con este sector. Sí, pero Sí. a mí igual creo que por cosas de nuestra vida nos ha tocado mucho con Cristóbal trabajar en este eje, Matucana, y trabajar también cerca de la estación, o sea, en la estación Mapocho, que creo que comparten que ambos sectores son como lugares de choque o de mezcla entre barrios distintos, muy distintos. Creo que a mí eso es lo que más me interesa de Matucana y de en general estos lugares, como también la estación Mapocho, que tiene esta cosa como hay varias comunas que se encuentran, hay como grandes calles pequeñas, hay mucho movimiento y cosas medias difíciles de calcular. En el cine se trabaja normalmente con unas personas especializadas en esto que se llaman locacionistas y que son personas que tienen carpetas de lugares, carpetas de hospitales, por ejemplo, y te entregan fotos de varios hospitales y tú ahí por las características, bueno, uno del look, cómo se ven, y luego presupuestaria, y luego de fechas, y luego de las características de las escenas que tú tenés que filmar. Entonces al final como que se te van reduciendo y tenés que elegir y lo mismo con los departamentos, como vais viendo como, bueno, hay que filmar esta escena, y hay que meter estos equipos de luces, o sea, como que hay un aspecto técnico y presupuestario de producción que te van acotando al final y te hacen tomar ciertas decisiones. Cristóbal, Joaquín, siguiendo un poco sobre el casting sobre todo, fundamentalmente, la triada de protagonistas, de Francisco, Andrew y Antonia, ellos como actores, ¿qué elementos necesitaban, requerían o ellos iluminaban del guión para que fuesen seleccionados en sus respectivos papeles? En el caso de Antonia no hubo mucha pregunta al respecto, porque Antonia como que siempre estuvo en esta película que, como decía Cristóbal, se dividió en dos. Ni siquiera nos cuestionamos, o sea, como que era la actriz de Los Hiperbóreos y de La Plaga. Así que no, partimos de, digamos, como en nuestra imaginación siempre estuvo Antonia en el centro de las dos películas, como protagonista. En el caso de Andrew, hicimos un casting súper bonito que nos ayudó a preparar la Amalia Casay, que es la voz de la Casa Lobo, donde cada postulante al personaje de Lalo mandaba un video en que respondía a un cierto perfil de su personaje y del personaje de Diana.
y Andrew mandó un video súper creativo, era como una especie de cortometraje, no estaba siempre él en plano, era donde mostró que era un muy buen actor y que tenía una cabeza muy interesante, muy de cineasta. De hecho, no me extrañaría que dirija pronto algo él. Y en el caso de Pancho, no sé si tú quieres... En el caso de Pancho, bueno, pasa algo que pasada cierta edad, uno conoce a los actores. Como no es tan necesario hacer como un casting porque no quedan tantos actores activos. ¿Cachai? Y nos gustó desde el comienzo Pancho, siempre fue como nuestra primera opción, si no una de las primeras opciones. Y nada, fue muy fácil, le preguntamos, quiso hacerlo y para mí fue muy como su input, como lo que él trajo al proyecto, para mí fue clave, porque el personaje de él es el personaje más difícil, con el que es más difícil empatizar en la película, que es un padre incestuoso, o está como esa pulsión en la película. Entonces estaba teñido ese personaje por algo súper oscuro. Yo creo que a mí eso me hacía tener una distancia un poco no tan buena con este proyecto. Y cuando tuvimos la primera reunión con Pancho, que fue cercano al rodaje ya, y él trajo una mirada súper humana de su personaje, súper comprensiva y fue yo creo que en ese momento, en esa reunión, que yo empecé como a conectar profundamente con el proyecto. Fue como entendí el proyecto, lo entendí desde el lado de la paternidad, entendí más por qué yo personalmente estaba interesado en hacer esta película ahora en este momento. Eh, Nada, es un súper actor, es un gran actor y no solo por lo que hace cuando está realizando eh, la actuación propiamente tal, sino que también por todo como tiñe eh, con su mirada el proceso. Para mí fue como maravilloso trabajar con él y también porque es muy fácil trabajar con él y con Andrew y con Antonia, como además de ser como súper talentosos los tres, son personas con los que es muy grato trabajar y eso para nosotros yo creo que es muy importante. Somos personas que queremos disfrutar el proceso, como que es quizás lo más importante para nosotros, y que el proceso sea gozoso para todos los participantes. Y ellos facilitaron mucho eso, lo facilitan. Pancho tenía que pasar, perdón, me estoy extendiendo mucho, pero tenía que pasar muchas horas en maquillaje y lo hace fácil para los maquilladores, lo hace fácil para los técnicos. Bueno, Antonia, Andrew también, así que nada, yo quedé muy contento con... Sí, yo quería sumar algo a lo de Andrew y Antonia, que Antonia tenía como y lo logró, creo, hay que editar la película, tenía el peso de que ella es la protagonista, entonces estamos viendo todo el tiempo las cosas que le pasan a ella y ella va cambiando con la película. Entonces, y eso lo hace muy bien. Y a Andrew yo encontré que la tenía más difícil porque él tenía que ir en torno al personaje de Antonia, ir modificando su personalidad. Yo me acuerdo que como las películas se graban en desorden según cosas prácticas, no es que partas por el comienzo y termines por el final, había algo en el personaje de Andrew que a mí no me terminaba de calzar y cuando de repente saltamos, como hicimos un salto en el tiempo, como habían pasado 3 mundos después, y Andrew llega con otro personaje y ahí entendí como, Andrew entiende la evolución de su personaje mejor que yo, definitivamente. Y eso me produjo mucha admiración, como que a Antonia tú la ves más y hemos trabajado más con ella, yo vi mucho más eso, pero Andrew era como, pasó como este tipo tímido, un poco entrador, a de repente un tipo que está súper cómodo con Antonia, y eso es un cambio de switch que él hizo por dentro, y espero que lo hayamos ayudado, pero me sorprendió mucho eso, como de su capacidad actoral en ese sentido. Sí, hay que darle mucho crédito en todo este proceso a Alejandra Moffat, que es la co-guionista de la película y quien hizo realmente, bueno, hizo todos los ensayos, guió todos los ensayos con los actores que llegaron al set ya con todo ese proceso de ensayo ya en el cuerpo y que para nosotros hizo todo más fácil y también nos apoyó mucho en el set con la dirección de actores. Entonces también hay una gran parte del trabajo con actores que hay que acreditarla a ella. Hay otro elemento que también nos gustaría revisar, que es la dirección de arte. Fundamentalmente, este proyecto hay una mezcla entre distintas disciplinas, si se quiere. Al menos acá fundamentalmente ponemos el acento, o nos gustaría poner el acento entre el cruce de la dirección de arte o las artes visuales, si se quiere, y el cine. Y en ese sentido,
la experiencia de la apertura del proceso de filmación, que tiene elementos de visitas de distintos públicos. Nos gustaría preguntarles cómo fue un poco también ese proceso, el proceso de la visita de distintos públicos, de distintas audiencias a la muestra, el intercambio o los distintos diálogos durante todo lo que fue el periodo de muestra de la exposición. Bueno, la expo partió en realidad antes de que empezara la expo, antes de que se inaugurara, obviamente. Nosotros hicimos, como muchas otras veces, como en muchas otras ocasiones, hicimos una convocatoria, un taller abierto y le pedimos a un grupo de personas que nos ayudaran a hacer parte de los sets y de los sets, sí, parte de la utilería, de los sets, de la ambientación en realidad principalmente. Y un grupo de gente excesivamente talentosa para haber postulado a un taller con nosotros, encuentro yo, o sea, como con mucha experiencia, nos ayudaron a hacer parte de los juguetes del taller del rey, o sea, todos, casi todos, y los árboles. Y un par de personas se quedaron también más tiempo trabajando. Entonces, como que la expo se vinculó con las audiencias, con los públicos, ya no sé cómo se dice, pero antes de realmente empezar. Luego, también durante la inauguración ya se sentía que era un montón de gente, porque trabaja, o sea, nosotros entramos a montar, empezamos la preproducción, inauguramos y seguimos la preproducción inmediatamente y empezamos a grabar y terminamos de grabar hace unos días. Y todo ese proceso tiene mucha gente involucrada. Entonces hay una dimensión que no es de público, sino que es de gente que ve la muestra y que es parte de la muestra, desde los talleristas hasta la gente del departamento de arte, etcétera. Y luego durante la muestra tuvimos visitas, como era un proceso de rodaje abierto, y todavía lo es, digamos la muestra está abierta, tuvimos un par de personas encargadas de mediación que hacía que, no sé, que la gente se portara muy bien y que disfrutaran este proceso de entrar a ver cómo se graba una película, o cómo grabamos nosotros las películas, con paciencia, con respeto, no sé. Sí, nuevamente hay que darle el crédito a Nina Salvador, que es la persona de nuestro equipo que guió toda la mediación, y hacía las visitas guiadas, y hacía el trabajo mucho más fácil para nosotros. Y también hizo un gran trabajo de guía por la exposición y de explicación, bueno, lo sigue haciendo. Y es muy lindo, una pata muy chica de todo ese proceso de las visitas es que mucha gente del equipo, o casi todos del equipo, en algún momento trajeron a sus familias. Del equipo, digo, del equipo del rodaje, en algún momento trajeron a sus familias a ver la exposición. Entonces te encontrabas de repente con la mamá del director de foto, con la mamá de la directora de arte, con la mamá de Joaquín, con mis papás, como que todos pasaban en algún momento y eso yo creo que es muy extraño y por lo que es muy extraño en un rodaje. Que bueno, que estas 50 personas empiezan a traer a sus familias por primera vez a un set de grabación. Yo creo que, claro, está esta cosa rara de que los públicos pueden acceder a un set de grabación quizás por única vez, pero también la gente que participa normalmente y que vive de esto, vive del cine, por primera vez puede también involucrar a su familia en el proceso. Y yo creo que eso fue algo que mucha gente del equipo me comentó, como que había sido una experiencia muy linda para las familias y para ellos mismos, que poder involucrar a su familia en esto. Hay algo que nosotros con Cristóbal decimos y que todavía creo que es verdad, felizmente, que es que nos interesan más los procesos que los resultados. Yo lo que transformaría también quizás como un buen proceso en general debiera tener un buen resultado o un proceso gozoso, y me alegra mucho escuchar de mucha gente, tiene que haber gente que lo pasó mal, pero en general había comentarios muy lindos de las personas que trabajaban en el rodaje, que estaban muy contentos. No sé si porque los rodajes son especialmente infernales con otra gente, pero eso a mí me alegra mucho, sentir que estamos creando una exposición que a la vez rodaje, y que el rodaje en sí es un proceso abierto, pero también es un proceso gozoso para las personas que trabajan en él. Y eso me llena de alegría, porque creo que cumple con el objetivo que tenemos de poner el foco en el proceso y no necesariamente en que el resultado quede bien y que todo el mundo lo pase pésimo en el proceso. Quisiéramos también preguntarles si han tenido, siguiendo esta misma pregunta, si han tenido la oportunidad de encontrarse
con personas del cine quizás más académicas o quizás más canónicas que generan sus películas o que trabajan en el cine de una manera más clásica y si ellos le has levantado algún tipo de comentario sobre esta forma de grabar, esta forma de experimentar el cine, esta muestra como con las costuras al aire, si han recibido algún tipo de diálogo sobre esto, qué les han dicho, qué han podido recibir. Yo creo que todo lo que estábamos hablando de este goce es de personas que trabajan de una manera más canónica. O sea, el 90% de nuestro equipo vive de esto y trabajan todo el año en rodajes que son mucho más industrializados, son mucho más como canónicos en su forma. Y todo lo maravilloso y yo creo que toda la fricción o la parte de la fricción, como en todos los equipos y en todos los procesos siempre hay algo, hay tensiones y hay fricciones, yo creo que también nacieron de ahí, de este choque entre un modelo más experimental, si se quiere, o más... sí, y el choque contra esta forma más... El cine tiene una metodología casi militar, yo encuentro, como súper jerarquizada, donde los departamentos están completamente divididos, que es muy nuevo para nosotros y que tiene una manera de funcionar que hace que sea súper eficiente, súper eficaz. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso, yo creo y como que yo creo que todo lo bueno y un poco también la parte como más, quizás más tensionada de este rodaje tuvo que ver con esos choques de forma, como justamente yo creo que este mail de la persona de vestuario, de Nicole Guzmán, que para ella fue un proceso maravilloso este rodaje, tiene que ver con eso, como que por primera vez se encontró con un modelo distinto y que era muy, muy gozoso, yo creo, para todos. Había algo en este espacio que se convirtió en una especie de fábrica creativa, muy lindo, yo lo disfrutaba mucho, que era como tenías gente haciendo maquillaje, efectos especiales en un rincón, en un espacio relativamente controlado, porque en general los rodajes están más dispersos, como la gente de arte está trabajando en una bodega o en una oficina, luego tienes un grupo en un departamento, como la producción está en otro lado, pero acá en un espacio muy, muy, muy chiquitito, o relativamente chiquitito, tenías el rodaje, tenías la persona de vestuario produciendo el vestuario in situ, tenías gente de efectos especiales, tenías todo el equipo de fotografía, el departamento de arte y esta cosa como de una fábrica como de locura, era muy maravilloso, yo lo disfruté mucho. Y es muy poco usual en el cine, al menos en el cine chileno. Sí, yo creo que también en Chile, no sé si has notado que tampoco te dicen mucho las cosas malas que opinan de ti. No es como una costumbre asentada. Entonces hemos recibido muchas cosas positivas. No digo respecto a la pregunta, más en general me imagino como de otros cineastas, directores o directoras que vean esto como un sistema un poco raro de rodaje. Yo hasta el momento he sentido igual energías positivas en torno a nosotros. Yo creo que hay algo que pasa en el circuito del arte chileno que en general, para bien, para mal o para dar lo mismo, el cine chileno es muy realista o muy naturalista. Y es una cosa que nosotros no hacemos en general. No pensamos de esa manera hasta el momento. Entonces tenemos como un rol como inevitablemente como de caso raro, porque nuestra aproximación, por diversas razones, está más vinculado al cine de fantasía o al cine de no sé qué, de ciencia ficción o de terror, pero no tenemos una aproximación muy naturalista. Entonces, naturalmente nuestros métodos de trabajo se vuelven distintos al de gente que admiramos mucho y que trabaja de otra manera. Sí, pero también pasa que el cine chileno es súper diverso. Entonces también hay un espectro, como hay una especie de espectro amplio en todas las direcciones. Como yo estoy pensando en los directores, como más allá de gente que trabaja en otros cargos, directores que nos visitaron, y está como Tomás Alzamora, que acaba de estrenar una película extrañísima, Denominación de Origen, como muy rara. Está Camila Donoso, que también hace películas relativamente con metodología extraña. Quizás Sebastián Lelio, estoy pensando de los cineastas que nos visitaron, es como el más industrializado, acaba de hacer la película probablemente más cara de la historia de Chile. Todos
nos dieron un feedback súper positivo y en general gozan mucho, bueno, son amigos, no nos van a decir cosas pesadas, yo creo, pero gozan mucho de esto. Pero claro, vienen de lugares muy distintos, entonces también tienen... Yo creo que el cine chileno tiene esa característica que yo encuentro muy buena, es súper diverso. Pareciera que no, yo creo que la gente tiene una idea no tan justa, creo, de eso, y que como que el cine chileno lo ponen en un lugar muy específico, pero yo creo que es muy diverso y muy rico la escena chilena. Justamente sobre este mismo tema, pensábamos para el Centro Cultural, esta es una experiencia súper rica porque mezcla dos disciplinas con las cuales nosotros trabajamos, que son las artes visuales y el cine. Entonces, en esta interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, esa mezcla de disciplinas para crear nuevos lenguajes o nuevas oportunidades o innovar o desarrollarse de otra manera. Si es este componente de multidisciplinariedad una oportunidad de futuro para el cine. O sea, para el cine, yo creo que el cine por naturaleza es multidisciplinario. O sea, si tú veis por tu Walt Disney hablando de cosas de animación, lo que hacía era convocar artistas increíbles para que trabajaran con él. Está lleno de gente que no estudió cine trabajando en el cine en casos raros, o sea, en roles raros, porque cada película tiene su propio proyecto técnico o dificultad técnica o mundo que tiene que crear y tenéis que convocar gente de muchos lados. Que a veces, no sé, acá hubo gente que hace marionetas como para 31 minutos, gente que hace vestuario, gente que dibuja, arquitecto. Es un espacio como multidisciplinario per se, siento yo. Creo que más bien que, para mí, creo que el espacio que necesita o que es bueno que se remezca un poco es más bien el mundo de las artes visuales, que a veces tiene como esta idea de, bueno, no sé, creo que a las artes visuales les hace muy bien ver que se puede hacer espacios de arte que no sean obras terminadas como se entiende una obra terminada o obras que no necesariamente tienen como el estilo de un artista o la mano de un artista, o ¿cachai? Como hay algo creo que para el mundo de las artes visuales que puede ser este tipo de experiencias más nutritivas, siento yo, no sé. Sí, yo creo que yo creo que parte de lo que hemos tratado de hacer a lo largo de nuestras carreras es como buscar en la precariedad una oportunidad. Yo creo que tenía, y para los dos lados, tanto para el mundo de las artes visuales como el cine, es como no existe una industria muy establecida en ninguno de los dos casos en Chile. Y es cómo aprovechamos eso como una oportunidad para ensayar nuevas formas. Como en el caso de los museos, yo creo que nosotros cuando empezamos a hacer esta práctica de habitar los museos para realizar obras audiovisuales, estábamos pensando estábamos pensando muchas cosas, pero una de las dimensiones que estábamos intentando abordar era estábamos defraudados de alguna manera de lo que sucedía en los museos. Como que sentíamos que había algo muy solemne y muy arribista de alguna manera en la manera de los funcionamientos de los museos y la galería en Chile, tratando de comportarse como museos europeos, museos primermundistas, y sin tener ni un ápice de los recursos para lograr eso, como de los recursos que tienen las instituciones europeas, como realmente funcionan. Entonces, ¿cómo ensayamos nuevas formas que estén más acorde a nuestra realidad económica, a nuestra realidad material? Yo creo que habitar estos espacios y usarlos como talleres, era una posibilidad. Yo creo que existen miles de otras formas. Pero justamente estábamos pensando ¿y cómo podemos también contar con nuestro sueño de tener no podemos comprar ni arrendar un estudio que tenga las características de este galpón, pero sí quizás podemos usar un espacio de la arte visual. Entonces, ¿cómo hacemos esos cruces para ir nutriendo ambos mundos? Yo creo que esa es un poco nuestra apuesta. Super, Cristóbal, Joaquín, con esto nos ayuda mucho. Me queda solamente una pregunta y es una pregunta para cada uno, es ¿qué sensaciones les gustaría que pasaran o que quedaran por la gente que visita la muestra al salir? Es difícil definir eso porque me ha dado, o sea, hay algo que pasa con
cuando tú no está, cuando montamos una exposición y estamos habitando la exposición todos los días, yo al menos dejo de verla, o sea, la veo como el lugar donde trabajo. Pero la otra vez estuve un rato largo sin entrar, y entré y dije, esto es como una especie como de Fantasilandia, como la Monga. Hace poco entré a Monga de nuevo con mi hijo. Y para bien o para mal tiene algo de eso, tiene algo como de un lugar medio fantasioso, en que está lleno de detalles, y es como, no es como que veas una obra, sino que veis como una especie, sientes una especie de acto de inmersión o de zambullida en un mundo lleno de estímulos, así que no sé si es lo que buscamos, pero tengo la impresión de que va por ahí. Durante el proceso de rodaje que acaba de terminar, también se produce esto de que entras a ver un lugar que está vivo y no un lugar donde hay cosas inanimadas como quietas. O sea, entras a un centro cultural que dice exposición y entras y hay 50 personas corriendo, no sé, 10 actores, pasa café, ¿cachai? Como está ocurriendo un par de peleas chiquititas. En ese sentido creo que es algo entre que es una especie de sensación de entrar a un mundo distinto y efectivamente entrar a un lugar que está activo, vivo y respirando. Sí, yo no lo sé, la verdad. Yo creo que hay algo, con Joaquín nos resistimos mucho a sentirnos dueños del significado de nuestro trabajo y como que quiero que este hijo nuestro se relacione de manera libre con el mundo, un poco. Y lo que sí yo creo que para mí es importante, y está relacionado con lo que decía Joaquín, es que la gente tenga... Como hay un aspecto que sí me interesa a mí cuando hago arte, que es como la sensación do it yourself, como la sensación de que lo que estamos haciendo ofrece posibilidades y no mata posibilidades. Es como que nuestra obra funcione como caja de herramientas para la creatividad y para otras personas. Como que eso yo creo que es como, esto es fácil de hacer. Como esa sensación, como la sensación de que lo que estamos haciendo es relativamente fácil de hacer, es una sensación que yo creo que sí me interesa resguardar en nuestros trabajos.